Un pudor de hombres enérgicos, temiendo que fuesen interpretados como preocupaciones del miedo. Al cerrar la noche, cuando se retiraban al vapor, el piloto se atrevió a romper este silencio. ¿Por qué no abandonas la navegación? Eres rico. Además, te darán por tu book lo que pidas. Hoy se pagan los barcos como si fuesen de oro. Ulises levantó los hombros. No pensaba en el dinero. ¿De qué podía servirle? El resto de su vida deseaba pasarlo en el mar, dando ayuda a los enemigos de sus enemigos. Tenía una venganza que cumplir. Viviendo en tierra abandonaba esta venganza y sentiría con más intensidad el recuerdo de su hijo. El segundo cayó unos instantes. Son tantos los enemigos. Dijo luego con desaliento. Somos nosotros tan poca cosa. Por unos cuantos metros no nos han echado a Pike en el último viaje. Lo que no ha sido ahora será cualquier día. Ellos han jurado acabar contigo. Y son muchos. Y son de guerra. ¿Qué podemos nosotros, pobres marinos de paz? Tony no añadió nada, pero sus ideas silenciosas fueron adivinadas por Ulises. Pensaba en su familia, que vivía ala en la marina una existencia de continua ansiedad viéndole a bordo de un buque acechado por irresistibles amenazas. Pensaba también en las esposas y las madres de todos los hombres de la tripulación, que sufrían idénticas angustias. Y Tony se preguntaba por primera vez si el capitán Ferragut tenía derecho a arrastrarlos a todos a una muerte segura, por su testarudez vengativa y loca. No, no tengo derecho, se dijo Ulises mentalmente. Pero al mismo tiempo, el segundo, arrepentido de sus anteriores reflexiones, afirmaba en voz alta, con una sencillez heroica. Si te aconsejo que te retires, es por tu bien. No creas que es por miedo. Yo te seguiré mientras navegues. Alguna vez he de morir, y mejor es que sea en el mar. Únicamente me preocupa la suerte de mi mujer y mis hijos. El capitán siguió marchando silenciosamente, y al llegar al buque, habló con brevedad. Pensaba hacer algo que tal vez gustase a todos. Antes de una semana habría decidido su porvenir. Los días siguientes los pasó en tierra. 2 veces volvió con unos señores que examinaron el vapor minuciosamente, bajando a las máquinas y a las bodegas. Algunos de estos visitantes parecían expertos en las cosas del mar. ¿Quiere vender el barco?, se dijo Tony. Y el piloto empezó a arrepentirse de sus consejos. Abandonar el Mare Nostrum, que era el mejor de todos los buques en que había servido. Se acusó de cobardía, creyendo que era él quien había impulsado al capitán a tomar esta decisión. ¿Qué iban a hacer en tierra los dos cuando el vapor fuese de otros? No tendría el que embarcarse en un buque inferior, corriendo los mismos riesgos. Estaba decidido a deshacer su obra, a aconsejar de nuevo a Ferragut, declarando que sus ideas eran las más acertadas y que debían seguir viviendo como hasta el presente, cuando el capitán dio la orden de partir. Aún no estaban terminadas del todo las reparaciones. Vamos a Brest, dijo lacónicamente. Es el último viaje. Y el vapor salió sin carga, como si fuese a cumplir una misión especial. El último viaje. Tony admiró su barco como si lo viese bajo una nueva luz, descubriéndole bellezas nunca sospechadas, lamentando como un enamorado la rapidez con que transcurrían los días y se aproximaba el momento doloroso de la separación. Nunca había sido el piloto tan activo en su vigilancia. Sus supersticiones de navegante le infundían cierto pavor. Por lo mismo que era el último viaje, les podía ocurrir algo malo. Pasó en el puente días enteros, examinando el mar, temiendo la aparición de un periscopio, variando el rumbo de acuerdo con el capitán, en busca de las aguas más solitarias, donde los submarinos no podían esperar caza alguna.
Respiró al entrar por uno de los 3 pasos del semicírculo de escollos que cierra la rada de Brest. Cuando quedaron anclados en este pedazo de mar gris, brumoso y poco seguro, rodeado de negras montañas, Tony esperó con ansiedad el resultado de los viajes que el capitán hacía a tierra. En todo el curso de la navegación, Ferragut no se había prestado a confidencias. El piloto solo sabía que este viaje a Brest era el último. ¿Quién iba a ser el nuevo dueño del Mare Nostrum? Una tarde lluviosa, Ulises, al volver al buque, dio orden de que buscasen al segundo, mientras sacudía su impermeable en la entrada de las cámaras. La rada estaba oscura, con olas espumosas, cortas y gruesas, que saltaban como carneros. Los acorazados echaban humo por sus triples chimeneas, prontos a hacer frente al mal tiempo con las máquinas encendidas. El vapor, anclado en el puerto comercial, danzaba inquieto, tirando de sus amarras con lúgubre quejido. Todos los bakes cercanos se movían igualmente, lo mismo que si estuviesen en alta mar. Tony entró en la gran cámara, y al ver el rostro de su capitán adivinó que había llegado el momento de conocer la verdad. Ulises le habló rehuyendo su mirada, deseando evitar con el laconismo de su lenguaje todo motivo de emoción. Había vendido el buque a los franceses. Un negocio rápido y magnífico. ¿Quién le hubiese dicho al comprar Mare Nostrum que algún día le darían por él una cantidad tan enorme? En ningún país se encontraban barcos a la venta. Los inválidos del mar amarrados en los puertos como Hierro Viejo obtenían precios fabulosos. Buques encallados y olvidados en costas remotas eran puestos a flote por empresas que ganaban millones con esta resurrección. Otros sumergidos en los mares tropicales se veían devueltos a la superficie después de una permanencia de 10 años debajo del agua, reanudando sus viajes. Todos los meses surgía un astillero nuevo, pero la guerra mundial no encontraba nunca bastantes naves para el transporte de los víveres y los instrumentos de muerte. Sin regateo alguno habían dado a Ferragut el precio de venta que él exigía. 1.500 francos por tonelada. 4,5 millones por el buque. Y a esto había que añadir cerca de 2 millones que llevaba ganados con sus viajes desde el principio de la guerra. Estoy podrido de dinero, dijo el capitán. Y lo dijo tristemente, recordando con nostalgia los tiempos de paz, cuando sufría la preocupación de los negocios mediocres. Pero vivía su hijo. ¿De qué iba a servirle esta riqueza que le asaltaba por todos lados como si pretendiese aplastarle con su peso? Su esposa podría derramar el dinero a manos llenas en obras de caridad. Podría dotar a sus sobrinas como si fuesen hijas de un prócer. Y nada más. Ni ella ni él conseguirían resucitar por un momento su pasado. Esta riqueza inútil solo le proporcionaba cierta tranquilidad al pensar en él. Por venir de la mujer que constituía toda su familia. Le era lícito en adelante disponer libremente de su existencia. Cinta, al morir él, iba a heredar millones. Para evitarse la emoción de la despedida, habló a Tony autoritariamente. Una carta del Atlántico estaba sobre la mesa, y con el índice fue marcando un rumbo a su piloto. Pero este rumbo no era a través del mar, sino lejos de él, siguiendo el interior de las naciones costerizas. Mañana, dijo, vienen los franceses a posesionarse del vapor. Puedes irte cuando gustes, pero convendrá que sea lo más pronto posible. Lo mismo que si diese una lección geográfica, explicó a Tony su viaje de regreso. Este corre mares se encogía tímidamente cuando le hablaban de itinerarios de ferrocarril y cambios de tren. Aquí está Brest. Sigues por esta línea a Burdeos. De Burdeos a la frontera. Y una vez allí, tuerces a Barcelona o te vas a Madrid, y de Madrid a Valencia.
El segundo contempló el mapa silenciosamente, rascándose la barba. Luego fue elevando sus ojos caninos hasta fijarlos en Ulises. ¿Y tú? Preguntó. Yo me quedo. El capitán del Mare Nostrum se ha vendido con su buque. Tony hizo un gesto doloroso. Creyó por un momento que Ferragut quería librarse de su presencia y estaba descontento de sus servicios. Pero el capitán se apresuró a darle explicaciones. Por pertenecer el Mare Nostrum a un país neutral, no podía ser vendido a una de las naciones beligerantes mientras durasen las hostilidades. A causa de esto, él lo había enajenado de un modo que no hacía necesario el cambio de bandera. Ya no era su dueño, pero continuaba a bordo como capitán, y el vapor seguiría siendo español lo mismo que antes. ¿Y por qué debo irme? Dijo Tony con voz trémula, creyéndose víctima de una preterición. Vamos a navegar armados, contestó Ulises con energía. Por eso he hecho la venta, más que por el dinero. Llevaremos un cañón a popa, telegrafía sin hilos, una tripulación de hombres de la reserva marítima, todo lo necesario para defenderse. Haremos nuestros viajes sin buscar al enemigo, llevando cargamentos lo mismo que antes. Pero si el enemigo no sale al paso, encontrará quien le conteste. Estaba dispuesto a morir, si tal era su destino, pero agrediendo al que le atacase. ¿Y no puedo ir yo también?, insistió el piloto. No. Detrás de ti existe una familia que te necesita. Tú no eres de una nación en guerra, ni tienes nada que vengar. Yo soy el único de los antiguos tripulantes que permanece a bordo. Todos os vais. El capitán tiene una razón para exponer su vida y no quiere cargar con la responsabilidad de arrastraros a todos en su última aventura. Tony comprendió que era inútil insistir. Sus ojos se humedecieron. Era posible que se despidiesen para siempre dentro de unas horas. No vería más a Ulises y a su buque, que se llevaban la mejor parte de su pasado. El capitán deseó terminar pronto esta entrevista para mantener su serenidad. Mañana a primera hora, dijo. Llamarás a la gente. Ajusta las cuentas de todos. Cada uno debe recibir como gratificación extraordinaria la paga de un año entero. Quiero que guarden buena memoria del capitán Ferragut. Intentó el piloto oponerse a esta generosidad por un resto del áspero interés que le habían inspirado siempre los negocios del buque, pero su superior no quiso dejarle seguir. Estoy podrido de dinero, repitió como si se quejase. Tengo más de lo que necesito. Puedo hacer locuras, si es mi gusto. Luego miró por primera vez a su segundo frente a frente. En cuanto a ti, siguió diciendo. He pensado lo que debes hacer. Toma. Le dio un sobre cerrado, y el piloto, maquinalmente, intentó abrirlo. No. No lo abras por ahora. Te enterarás de lo que contiene cuando estés en España. Ahí va encerrado el porvenir de los tuyos. Miró Tony con ojos asombrados el leve envoltorio de papel que tenía entre los dedos. Te conozco. Continuó Ferragut. Protestarías al ver la cantidad. Para mí es insignificante, y a ti te parecería excesiva. No abras el sobre hasta que estés en nuestra tierra. En él encontrarás el nombre del banco al que debes dirigirte. Quiero que seas el más rico de tu pueblo. Que tus hijos se acuerden del capitán Ferragut cuando yo haya muerto. El piloto hizo un gesto de protesta ante esta muerte posible, y al mismo tiempo se restregó los ojos como si sintiera en ellos un cosquilleo intolerable. Ulises continuó sus instrucciones. Había vendido atropelladamente la casa de sus abuelos Sala en la Marina, las viñas, toda la herencia del Tritón, cuando adquirió el Mare Nostrum. Su deseo era que Tony rescatase estos bienes, instalándose en el antiguo domicilio de los Ferragut.
Tienes dinero de sobra para eso y mucho más. Yo carezco de hijos, y me gustara que los tuyos ocupen la casa que fue mía. Tal vez cuando llegue a viejo, si es que no me matan, iré a pasar los veranos con vosotros. Ánimo, Tony. Aún pescaremos juntos, como pescaba mi tío el médico. Pero el segundo no se reanimó con estas afirmaciones optimistas. Tenía los ojos hinchados por una humedad lacrimosa que hacía brillar sus córneas. Juraba entre dientes, protestando contra la próxima separación. No verse más, después de tantos años de fraternidad. Cristo. El capitán tuvo miedo también a que saltasen sus lágrimas, y le ordenó que fuese a hacer las cuentas de los hombres a bordo. Una hora después, Tony volvía a entrar en la gran cámara, llevando en una mano la carta abierta. No había podido resistirse a la tentación de violar su secreto, temiendo que la generosidad de Ferragut resultase excesiva, inadmisible. Protestó, tendiendo hacia Ulises el cheque extraído del sobre. No puedo aceptar. Es una locura. Había leído con espanto la cantidad consignada en el documento de crédito. Primeramente en cifras, luego en letras. 250.000 pesetas. 50.000 duros. Eso no es para mí, volvió a decir. No lo merezco. ¿Qué puedo hacer con tanto dinero? Fingió irritarse el capitán por su desobediencia. Guarda ese papel, bruto. Ya me temía yo tus protestas. Es para tus hijos y para que tú descanses. No hablemos más, o me enfado. Luego, para vencer sus escrúpulos, abandonó el tono violento y dijo con tristeza. Carezco de herederos. No sé qué hacer de mi fortuna inútil. Y repitió una vez más, como una queja contra el destino. Estoy podrido de dinero. A la mañana siguiente, mientras Tony ajustaba en su camarote las cuentas de los tripulantes, asombrados de la munificencia de esta despedida, el tío Caragol entró en el salón de popa, pidiendo hablar a Ferragut. Se había puesto un viejo capote sobre sus ropas flácidas y escasas, más por decoro de la visita que porque realmente le hiciese sufrir el frío de Bretaña. Despojó su esquilada cabeza del eterno sombrero de palma, fijando sus ojos rojizos en el capitán, que seguía escribiendo después de contestar a su saludo. Que significaba cierta orden que había recibido de prepararse para dejar el buque dentro de unas horas. Debía ser una burla de Tony, excelente sujeto, pero enemigo de las cosas santas, que gustaba de irritarle a causa de su piedad. Ferragut abandonó la pluma, volviéndose hacia el cocinero, cuya suerte le había preocupado lo mismo que la del piloto. Tío Caragol, nos hacemos viejos, y hay que pensar en el retiro. Voy a darle un papel. Lo guardará lo mismo que si fuese una estampa bendita, y cuando lo presente en Valencia, le entregaran 10.000 duros. Usted sabe lo que son 10.000 duros. Colocando su mentalidad al nivel de la de este hombre sencillo, se gozó en trazarle un plan de vida. Podía emplear su capital en cualquiera empresa modesta del puerto de Valencia. Podía establecer un restaurante, que pronto se haría célebre por sus olímpicos arroces. Sus sobrinos, que eran pescadores, lo recibirían como a un dios. Podía igualmente ser consocio en una pareja de barcas dedicadas a la pesca del bow. Le esperaba una vejez feliz y honrosa. Sus antiguos compañeros de navegación iban a envidiarle. Se levantaría a media mañana, iría al café. Figuraría como devoto rico en todas las fiestas religiosas del Graó y del Cabañal. Tendría en las procesiones un puesto de honor. Siempre que hablaba Ferragut, le interrumpía el tío Caragol maquinalmente para decir: Así es, mi capitán. Por primera vez dejó de mover la cabeza y de sonreír con su cara de sol. Estaba pálido y sombrío.
Hizo con su redonda testa un signo enérgico y dijo lacónicamente: No, mi capitán. Ante la mirada de asombro de Ulises, creyó necesario explicarse. ¿Qué voy a hacer desembarcado? ¿Quién me espera? ¿Qué negocios ni qué familia pueden interesarme? Ferragut creyó escuchar un eco de sus propios pensamientos. Él, como su cocinero, nada tenía que hacer en tierra. Se aburría mortalmente lejos del mar como durante los meses pasados en Barcelona cuando aún era joven y podía crearse una nueva profesión. Además, le resultaba imposible volver a su casa, reanudando la vida con su esposa. Equivalía a perder sus últimas ilusiones. Era mejor contemplar de lejos todo lo que restaba en pie de su antigua existencia. Caragol, mientras tanto, seguía hablando. Los sobrinos no se acordaban del pobre cocinero, y él no tenía por qué preocuparse de su suerte, enriqueciéndolos. Prefería quedarse donde estaba, sin dinero y feliz. Que se vayan los otros, dijo con un egoísmo pueril. Que se vaya Tony. Yo me quedo. Debo quedarme. Cuando el capitán se marche, se marchará el tío Caragol. Ulises enumeró los grandes peligros que iba a arrostrar el buque. Los submarinos alemanes lo acechaban con mortal predilección. Sostendrían combates. Serían torpedeados. La sonrisa del viejo despreció estos peligros. Tenía la certidumbre de que nada malo podía ocurrirle al Mare Nostrum. Las furias del mar resultaban impotentes contra él, y menos conseguiría aún la maldad de los hombres. Yo sé por qué lo digo, capitán. Estoy seguro de que saldremos sanos y salvos de todos los peligros. Pensó en sus milagrosos amuletos, en sus estampas benditas, en la protección sobrenatural que le proporcionaban sus piadosas invocaciones. Además, tenía en cuenta el nombre latino del buque, que le había inspirado siempre un respeto religioso. Pertenecía a la lengua usada por la Iglesia, al idioma en que se ordenan los milagros y que expulsa al demonio, haciéndolo correr despavorido. El Mare Nostrum no sufrirá desgracia. Si le cambiasen el título. Tal vez. Pero mientras se llame así, ¿cómo puede ocurrirle nada malo? Sonriendo ante esta fe, empleó Ferragut su último argumento. Toda la tripulación iba a componerse de franceses. ¿Cómo se entendería con ellos si ignoraba su idioma? Yo lo sé todo, afirmó el viejo soberbiamente. Se había entendido con los hombres en los puertos más diversos del mundo. Contaba con algo más que la lengua. Con los ojos, con las manos, con su malicia expresiva de meridional exuberante y gesticulador. Yo soy como San Vicente Ferrer, añadió con orgullo. Su santo solo hablaba la lengua de Valencia, y había corrido media Europa, predicando a muchedumbres de idiomas diversos, haciéndolas llorar de mística emoción y arrepentirse de sus pecados. Mientras Ferragut tuviese el mando, él se quedaba. Si no le quería de cocinero, sería marmitón, fregaría las ollas. Lo importante era seguir pisando la cubierta del buque. El capitán tuvo que acceder. Este viejo representaba para él un resto del pasado. Podría asomarse de tarde en tarde a la cocina para hablar de los lejanos tiempos en que se vieron por primera vez. Y Caragol se retiró, satisfecho de su éxito. En cuanto a esos franceses, dijo antes de salir. Déjelos a mi cargo. Deben ser buenas personas. Veremos qué dicen de mis arroces. En el curso de una semana, el Mare Nostrum se despobló y volvió a poblarse. Fueron marchándose en grupos sus antiguos tripulantes. Tony salió el último, y Ulises no quiso verle, por temor a una emoción inútil. Ya se escribirían. Una curiosidad simpática impulsó al cocinero hacia la nueva marinería. Saludaba afablemente a los oficiales, sintiendo no poseer su idioma para entablar con ellos
Amistosas conversaciones. El capitán le tenía acostumbrado a tal familiaridad. Eran dos pilotos que la movilización había convertido en tenientes auxiliares de la Marina de Guerra. Los primeros días se presentaron a bordo vistiendo su uniforme. Luego volvieron con traje civil, para habituarse a ser simples oficiales mercantes de un vapor neutral. Los dos conocían por referencias los viajes anteriores de Farragut, sus servicios a los aliados, y se entendieron simpáticamente, sin ningún prejuicio de nacionalidad. Caragol consiguió igual éxito entre los 45 hombres que se fueron posesionando de las maquinas y los ranchos de proa. Llegaban vestidos de marineros de la flota, con amplio cuello azul, y una gorra rematada por un pompón rojo. Algunos ostentaban en el pecho medallas militares y la reciente cruz de guerra. De los sacos de lona que les servían de maletas sacaban sus trajes del tiempo de paz, cuando trabajaban en los vapores de carga, en los veleros que van a Terranova o en simples barcas de pesca costera. La cocina estaba repleta a ciertas horas de hombres que escuchaban al viejo. Algunos conocían la lengua española por haber navegado en bricks de Saint Malo y Saint Nazaire, yendo a los puertos de Argentina, Chile y Perú. Los que no podían entender las palabras del cocinero las adivinaban a través de sus gesticulaciones. Todos reían, encontrándolo bizarro e interesante, y esta alegría general la atizaba Caragol sacando a luz los tesoros líquidos que había amontonado en los viajes anteriores, bajo la administración descuidada y generosa de Farragut. El vino fuerte y alcohólico de las costas de Levante caía en los vasos como tinta, coronado de un círculo de rubíes. El viejo lo derramaba con mano pródiga. Bebed, muchachos. En vuestra tierra no tenéis de esto. Otras veces confeccionaba sus famosos refrescos, sonriendo con una satisfacción de artista al ver el mohín de voluptuosidad que alteraba los rostros. Cuando habéis bebido nada semejante, decía con orgullo, ¿qué sería de vosotros sin el tío Caragol? Estos bretones, acostumbrados a la disciplina y la sobriedad de otros buques, admiraban los fueros extraordinarios del cocinero, que podía mostrarse generoso lo mismo que un capitán. Con frecuencia comunicaba a Farragut sus opiniones sobre los nuevos camaradas. Por algo había dicho que se entendería con ellos. Eran hombres serios y religiosos, y los prefería a los antiguos tripulantes mediterráneos, juradores e incapaces de resignación, que a la menor contrariedad sacaban a Dios al ruedo para afrentarlo con malas palabras. Todos ellos, musculosos y bien plantados, con ojos azules y bigotes rubios, llevaban medallas ocultas. Uno le había regalado la suya, comprada en una peregrinación a Santa Ana de Auray. Caragol la mostró sobre su pecho velludo. Sentía una fe reciente en los prodigios de esta imagen extranjera. Van a miles los peregrinos a su santuario, capitán. Todos los días hace un milagro. Hay una escala santa que los devotos suben de rodillas, y muchos de esos chicos la han subido. Yo quisiera. En otro de los viajes a Brest, esperaba que Farragut le permitiese ir a Auray el tiempo necesario para subir la escalera de rodillas, ver a Santa Ana y volver a bordo. Ya no estaba el buque en el puerto comercial. Había pasado al puerto militar, estrecha ría que se retuerce por el interior de la ciudad, partiéndola en dos. Un gran puente giratorio ponía en comunicación ambas orillas, orladas de vastas construcciones y altas chimeneas. Talleres de la marina, depósitos, arsenales, dikes secos para la limpieza de los buques. Los remolcadores movían continuamente su agua verde y fangosa. Los vapores en reparación se alineaban a lo largo de los malecones, bajo un continuo martilleo que hacía resonar sus planchas. Las gabarras rematadas por colinas de hulla iban lentamente a situarse en los flancos de los buques.
Bajo el puente giratorio llegaban y partían las lanchas de los acorazados, dejando en los muelles flotantes las tripulaciones libres de servicio, que saludaban con escandaloso griterío el salto a tierra. Permaneció aislado el Mare Nostrum mientras los obreros del arsenal instalaban en su popa un cañón de tiro rápido y los aparatos de telegrafía sin hilos. Nadie podía entrar en el que no perteneciese a su tripulación. Las familias de los marineros esperaban a estos en el muelle, y Caragol tuvo ocasión de conocer a muchas bretonas, madres, hermanas o prometidas de sus nuevos amigos. Le gustaban estas mujeres. Iban vestidas de negro, con amplias sayas y gorros blancos y rígidos que traían a su memoria las tocas de las monjas. Algunas muchachas, altas, carnudas, de ojos azules y cándidos, reían con el español sin entender una palabra. Las viejas, de cara fruncida y obscura como las manzanas invernizas, chocaban su vaso con el de Caragol en los cafetuchos vecinos al puerto. Todos hacían honor a una copa en momento oportuno y tenían gran fe en los santos. El cocinero no necesitaba más. Gentes excelentes y simpáticas. Ciertos mozos condecorados con la Cruz de Guerra le contaban sus hazañas. Eran supervivientes de los batallones de fusileros marinos que defendieron a Dixmude. Después de la batalla del Marne los habían enviado a cortar el paso del enemigo por el lado de Flandes. No pasaban de 6.000, y ayudados por una división belga sostenían el empuje de todo un ejército. Su resistencia había durado semanas. Un combate de barricadas en las calles, de peleas a lo largo de un canal, con el encarnizamiento de los antiguos abordajes. Los oficiales gritaban sus órdenes con el sable roto y la cabeza vendada. Los hombres se batían sin pensar en sus heridas, cubiertos de sangre, hasta que se desplomaban muertos. Caragol, poco aficionado a las empresas militares, se entusiasmaba relatando a Ferragut esta lucha heroica, solo porque habían figurado en ella sus nuevos amigos. Murieron muchos, capitán. Casi la mitad. Pero los alemanes no pudieron seguir adelante. Luego, al enterarse de que los marinos no habían sido más que 6.000, los generales boches se tiraban de los pelos. Tanta era su rabia. Creían haber tenido enfrente docenas de miles. Da gusto oír contar eso a los chicos que estuvieron entre estos chicos, heridos en la guerra, que habían pasado a la reserva naval y tripulaban el Mare Nostrum. Uno era distinguido por la predilección del viejo. Podía hablarle en español, a causa de sus navegaciones transatlánticas, y además había nacido en Vannes. Apenas se aproximaba a sus dominios, salía a su encuentro con una sonrisa de invitación. Un refresco. Vicente. La mejor silla era para él. Caragol había olvidado su nombre por innecesario. Al ser de Vannes, solo podía llamarse Vicente. El primer día que se hablaron, el marino, enamorado de su país, le describió las bellezas del Morbihan, extenso mar interior rodeado de bosques, con islas cubiertas de pinos. Las antigüedades venerables de la ciudad. Su catedral gótica, abundante en tumbas, entre ellas la de un santo español. San Vicente Ferrer. A Caragol le dio un vuelco el corazón. Nunca se había preocupado de averiguar dónde estaba la sepultura del famoso apóstol de Valencia. Recordó de pronto una estrofa de los gozos que cantaban ante los altares del santo los devotos de su tierra. Efectivamente, había ido a morir en Vannes de Bretaña, nombre geográfico que hasta entonces carecía de significado para él. Y este muchacho era de Vannes. No fue necesario más para que lo mirase con el mismo respeto que si hubiese nacido en un país de maravillas.
Le hizo describir muchas veces cómo era la tumba del santo en el crucero de la catedral, las apolilladas tapicerías que perpetuaban sus milagros, el busto de plata que guardaba su corazón. Además, la puerta principal de Vannes se llamaba de San Vicente, y los recuerdos del santo estaban aún vivos en sus crónicas. También se propuso visitar esta ciudad cuando el buque volviese a Brest. Muy santa debía ser la tierra bretona, la más santa del mundo, cuando el valenciano milagroso, después de correr tantas naciones, había querido morir en ella. Ya no le produjo asombro que a este mocetón le hubiesen recogido en Dixmude cubierto de heridas y se mostrase ahora sano y vigoroso. A bordo del Mare Nostrum era artillero. Él y dos camaradas estaban encargados del cañón. Para Caragol no ofrecía dudas la suerte de todo submarino que le saliese al encuentro. Él, chico de Vannes, iba a hacerlo añicos al primer disparo. Una tarjeta postal, obsequio del bretón, representando la tumba del santo, figuraba en el sitio de honor de la cocina. El viejo le rezaba como si fuese una estampa milagrosa, y el Cristo del Graó iba quedando en segundo término. Una mañana, Caragol fue en busca del capitán, que estaba escribiendo en su camarote. Venía de tierra, de hacer sus compras en el mercado. Al pasar por la Rue de Siam, la vía más importante de Brest, donde están los cafés, los teatros y los cinemas, había tenido un encuentro. Un encuentro. Continuó con sonrisa misteriosa. ¿A qué no adivina usted quién es? Levantó los hombros Ferragut, y en vista de su indiferencia, el viejo no quiso guardar por más tiempo el secreto. La pájara, añadió. Aquella pájara guapetona y perfumada que venía a verle. La de Nápoles. La de Barcelona. El capitán palideció. Primeramente de sorpresa, luego de cólera. Freya en Brest. Hasta aquí llegaba su espionaje. Caragol continuó su relato. Volvía hacia el buque, y ella, que marchaba por una acera de la calle de Siam, le había reconocido, hablándole cariñosamente. Me ha dado recuerdos para usted. Está enterada de que ningún extraño puede entrar en el barco. Me dijo que había intentado venir a verle. Hizo una rebusca el cocinero en sus bolsillos, sacando un pedazo de papel arrugado, una hoja en blanco arrancada de una carta vieja. También me dio este papel, escrito en la misma calle con un lápiz. Usted sabrá lo que dice. Yo no he querido mirarlo. Ferragut, al tomar el papel, reconoció inmediatamente la letra de ella, pero desigual, nerviosa, trazada con precipitación. 4 palabras nada más. Adiós. Voy a morir. Mentiras. Siempre mentiras. Dijo en su cerebro la voz de la cordura. Rompió el papel, y pasó el resto de la mañana preocupado. Su deber era perseguir este espionaje que venía a realizar su labor en un puerto de guerra. Todos los buques anclados cerca del Mare Nostrum estaban bajo la amenaza de sus avisos. ¿Quién podía saber si sus comunicaciones misteriosas servirían para que él también se viese atacado por un submarino al salir de la rada de Brest? Su primer impulso fue denunciarla. Luego se arrepintió, por los escrúpulos de una caballerosidad absurda. Además, tendría que explicar su pasado a los jefes de Brest, que apenas le conocían. Estaba lejos aquel marino de Salónica que sabía comprender los errores pasionales. Quiso vigilar por sí mismo, y en la tarde se fue a tierra. Detestaba a Brest, como una de las ciudades más aburridas del Atlántico. Llovía en ella incesantemente y no se encontraba otra distracción que el eterno paseo por la calle de Siam o la permanencia aburrida en los cafés, llenos de marinos y de oficiales de tierra ingleses y portugueses. Recorrió los establecimientos públicos de día y de noche. Hizo averiguaciones en los hoteles. Tomó carruajes para visitar las afueras más pintorescas.
Durante 4 días insistió en sus pesquisas, sin resultado alguno. Llegó a dudar de la veracidad del tío Caragol. Tal vez estaba ebrio al volver al Bug y había inventado aquel encuentro. Pero el recuerdo del papel escrito por ella desmentía tal suposición. Freya estaba en Brest. El cocinero lo explicó todo simplemente al asediarle el capitán con nuevas preguntas. La pájara debía ir de paso. Tal vez se marchó en la tarde. Pura casualidad el encuentro. Tuvo que desistir de sus averiguaciones. Los trabajos defensivos del buque estaban terminados. Las bodegas contenían un cargamento de proyectiles para el ejército de Oriente y varios cañones sin montar. Recibió la orden de partida, y una mañana gris y lluviosa salieron de la rada de Brest. La bruma hizo aún más dificultoso el tránsito entre los escollos que obstruyen este puerto. Pasaron ante la lúgubre bahía de los difuntos, antiguo cementerio de buques de vela, y siguieron la navegación hacia el sur, en busca del estrecho, para entrar en el Mediterráneo. Ferragut sintió orgullo al examinar el nuevo aspecto del Mare Nostrum. La telegrafía sin hilos le mantenía en contacto con el mundo. Ya no era el capitán mercante siervo del destino, confiado a su buena suerte e incapaz de repeler un ataque. Las estaciones radiográficas velaban por él a lo largo de las costas, aconsejando cambios de rumbo para evitar al enemigo en acecho. Chirriaban los aparatos sosteniendo invisibles diálogos. Además, en la popa estaba el cañón, resguardado por una caperuza de lona, pronto a entrar en funciones. Vio casi realizados los ensueños de su niñez, cuando devoraba historias de corsarios y novelas de aventuras marítimas. Le era lícito titularse capitán, de mar y guerra, como los antiguos navegantes. Si el submarino pasaba ante él, lo atacaría con la proa. Si intentaba perseguirle, podría responderle con el cañón. Su humor aventurero le hizo ansiar uno de estos encuentros. Faltaba en su vida un combate marítimo. Quiso ver cómo se portaban estos hombres silenciosos y modestos que habían hecho la guerra en tierra. Y contemplado la muerte de cerca. No tardó en realizarse su deseo. Un amanecer, a la altura de Lisboa, cuando acababa de dormirse después de haber pasado la noche en el puente, le despertaron los gritos y correteos de la tripulación. Un submarino había surgido a 1500 metros y marchaba hacia el Mare Nostrum a gran velocidad, temiendo sin duda que el buque mercante intentase escapar. Para obligarle a detenerse, su cañón le envió 2 proyectiles, que cayeron en el agua. El vapor moderó su marcha. Pero fue para colocarse en mejor posición y que maniobrase con desahogo su pieza de popa. A los primeros tiros el submarino empezó a retroceder, guardando una prudente distancia, sorprendido de que contestasen a su agresión. Duró el combate una media hora, repitiéndose los disparos por ambas partes con la velocidad de la artillería de tiro rápido. Ferragut estaba cerca del cañón, admirando la fría calma con que lo manejaban sus servidores. Uno tenía siempre un proyectil en los brazos, pronto a dárselo al compañero, que lo introducía con rapidez en la recámara humeante. El apuntador concentraba toda su vida en los ojos, e inclinado sobre la pieza la movía, buscando la parte sensible de aquel cuerpo gris y prolongado que asomaba a flor de agua lo mismo que un cetáceo. De pronto, una nube de astillas voló cerca de la proa del vapor. Un proyectil enemigo acababa de chocar con el borde de los techos que cubrían la cocina y los ranchos de la tripulación. Caragol, que estaba en la puerta de sus dominios, se llevó las manos al sombrero. Al disolverse la nube amarilla y maloliente, le vieron todos de pie, rascándose la cúspide de la cabeza, descubierta y roja. No es nada, dijo. Un pedazo de madera que me ha hecho una sangría. Fuego. Fuego. Aullaba, enardecido por los cañonazos.
El olor de droguería de la pólvora sin humo, el estrépito seco de las detonaciones, parecían embriagarle. Saltaba y manoteaba con el ardor de una danza guerrera. Los artilleros de popa redoblaron su actividad. Los disparos eran continuos. Ya está, gritó Caragol. Lo han tocado. Lo han tocado. En todo el buque era el quien menos podía apreciar los efectos del tiro. Apenas se alcanzaba a distinguir la silueta del sumergible. Pero a pesar de esto, siguió bramando con toda la fuerza de su fe. Está tocado. Viva. Viva. Y lo extraño fue que el enemigo desapareció instantáneamente de la superficie azul. Los artilleros dirigieron aún algunos tiros contra su periscopio. Después, solo quedó en el lugar ocupado por él una lámina blanca y brillante. El vapor marchó hacia esta mancha enorme de aceite, que tomaba al moverse unos reflejos tornasolados. Los marineros dieron gritos de entusiasmo. Estaban seguros de haber echado a Pike al sumergible. Los oficiales eran menos optimistas. ¿Quién sabe? No le habían visto levantarse verticalmente para hundirse luego por uno de sus extremos como un huso, de punta. Tal vez había sufrido una simple avería que le obligaba a ocultarse. Para Caragol era indiscutible la pérdida del submarino. Consideraba innecesario preguntar el nombre del que lo había hecho pedazos. Ha sido el de Vanes. Solo él puede ser. Los otros artilleros no existían. Y enardecido por su entusiasmo, se escapaba de las manos de dos marineros que habían empezado a vendarle la cabeza con una pulcritud aprendida en los combates terrestres. Farragut quedó satisfecho del encuentro. No estaba seguro de la destrucción del enemigo. Pero si se había salvado podía llevar la noticia a los otros de que el Mare Nostrum era capaz de defenderse. Su alegría le llevó al lado de Caragol. Muy bien, veterano. Escribiremos al ministro de Marina para que le dé la Cruz de Guerra. El cocinero, tomando en serio estas palabras, declinó la oferta. Si daban alguna recompensa, que fuese para él, chico de Vanes. Luego añadió, como si reflejase los pensamientos de su capitán. Da gusto navegar así. Ah. Nuestro vapor le han salido dientes, y ya no tendrá que huir como una liebre asustada. Que lo dejen hacer su camino en paz, porque ahora muerde. Todo el resto del viaje hasta Salónica fue sin incidentes. El telégrafo lo mantuvo en contacto con las instrucciones llegadas de tierra. Gibraltar le aconsejó que navegase pegado a la costa de África. Malta y Biserta le indicaron que podía seguir adelante, por estar el paso entre Túnez y Sicilia limpio de enemigos. Del lejano Egipto vinieron a su alcance avisos tranquilizadores mientras navegaba entre las islas griegas con la proa hacia Salónica. Al regreso fue a tomar carga en el puerto de Marsella. No tenía Farragut que preocuparse del buque cuando estaba anclado. Eran los oficiales franceses los que se entendían con las autoridades de los puertos. Él se limitaba a hacer una justificación de la bandera, un capitán de país neutral que hacía valer con su presencia la nacionalidad del buque. Solo en el mar recobraba el marido, haciéndose obedecer de todos sobre el puente. Vagó por Marsella como otras veces, pasando las primeras horas de la tarde en las terrazas de los cafés de la Canavier. Un viejo capitán marsellés dedicado al comercio conversaba con él antes de volver a su oficina. Una tarde, Farragut fijó los ojos distraídamente en cierto diario de París que llevaba su amigo. Atrajo de pronto su atención un nombre impreso a la cabeza de un breve artículo. La sorpresa le hizo palidecer, al mismo tiempo que se contraía algo dentro de su pecho. Volvió a deletrear el nombre, temiendo haber sufrido una alucinación. No era posible la duda. Estaba bien claro. Freya Thalberg.
Tomó el diario de las manos de su contertulio, disfrazando su impaciencia con un gesto de curiosidad. ¿Qué dicen hoy de la guerra? Y mientras el viejo marino le daba noticias, él leyó febrilmente las líneas agrupadas a continuación de dicha nombre. Quedó desorientado. Eran poca cosa para él, que ignoraba los hechos anteriores aludidos por el periódico. Significaban estas líneas una simple protesta contra el gobierno porque no hacía sufrir a la famosa Freya Thalberg la pena a que la habían sentenciado. El artículo terminaba mencionando la belleza y la elegancia de la delincuente, como si atribuyese a tales cualidades la demora en el castigo. Se esforzó Ferragut por dar a su voz un tono de indiferencia. ¿Quién es esta individua?, dijo señalando el título del artículo. Su compañero tuvo que hacer memoria. Ocurrían tantas cosas con motivo de la guerra. Es una boche, una espía. Sentenciada a muerte. Parece que trabajó mucho aquí y en otros puertos dando aviso a los submarinos alemanes de la salida de nuestros transportes. La prendieron en París hace 2 meses, cuando regresaba de Brest. Dijo esto el amigo con cierta indiferencia. Eran tan numerosos los espías. Con frecuencia publicaban los periódicos noticias de fusilamientos. 2 líneas nada más, como si se tratase de un accidente ordinario. Esa Freya Thalberg, continuó, ha hecho hablar bastante de su persona. Parece que es una mujer chic. Una especie de dama de novela. Muchos protestan de que no la hayan ejecutado aún. Es triste tener que matar a una persona de su sexo. Matar a una mujer, y además una mujer hermosa. Pero sin embargo, resulta preciso. Creo que la fusilaran de un momento a otro. 12 ANFITRITA. ANFITRITA. El Mare Nostrum hizo otro viaje de Marsella a Salónica. Buscó en vano Ferragut antes de partir nuevas noticias de Freya en los periódicos de París. Varios sucesos distrajeron por unos días la atención pública, y la espía quedó momentáneamente olvidada. Al llegar a Salónica hizo discretas preguntas a sus amigos militares y marinos en los cafés del puerto. Casi todos desconocían el nombre de Freya Thalberg. Los que lo habían leído en los diarios contestaban con indiferencia. Sé quién es. Una espía que fue artista. Una mujer de cierto chic. Creo que la han fusilado. No lo sé cierto, pero deben haberla fusilado. Tenían cosas más importantes en qué pensar. Una espía. Por todos lados se tropezaba con los manejos del espionaje alemán. Había que fusilar mucho. Y olvidaban inmediatamente este asunto para hablar de los azares de la guerra, que les amenazaban a ellos y a sus compañeros de armas. Cuando Ferragut volvió a Marsella, 2 meses después, ignoraba si su antigua amante estaba aún entre los vivos. La primera tarde que encontró en el café de la Canavier a su contertulio el viejo capitán, fue encaminando la conversación hábilmente, hasta poder formular con naturalidad la pregunta que llevaba en su pensamiento. ¿Qué había sido de aquella Freya Thalberg que tanto preocupaba a los periódicos antes de salir él para Salónica? El marsellés tuvo que hacer un esfuerzo para acordarse. Ah, sí. La espía Boche, dijo tras de una larga pausa. La fusilaron hace unas semanas. Los periódicos han hablado poco de su muerte. Unas cuantas líneas. Esas gentes no merecen más. Tenía el amigo de Ferragut 2 hijos en el ejército. Un sobrino suyo había muerto en las trincheras. Otro, piloto a bordo de un transporte, acababa de perecer en un torpedeamiento. Pasaba muchas noches sin dormir, pensando en la suerte de sus hijos que luchaban en el frente, y esta inquietud daba un tono duro y feroz a sus entusiasmos patrióticos. Bien muerta esta. Era una mujer, y los fusilamientos de mujeres resultan penosos.
Siempre causa repugnancia tratarlas como a los hombres. Pero, según me han contado, esta individua, con los avisos de su espionaje, contribuyó al torpedeamiento de 16 buques. Ah, mala bestia. Y no dijo más, pasando a hablar de otra cosa. Todos mostraban igual repulsión al hacer memoria de la espía. Ferragut acabó por participar del mismo sentimiento. Su cerebro se había partido con la dualidad contradictoria de todos los momentos críticos de su existencia. Odió a Freya pensando en sus crímenes. Recordaba como hombre de mar a los compañeros anónimos muertos en los torpedeamientos. Esta mujer había sido la preparadora inconsciente de muchos asesinatos. Y al mismo tiempo evocaba la imagen de la otra, de la amante que sabía retenerle con sus artificios en el viejo palacio de Nápoles, haciendo de la voluptuosa prisión el mejor de sus recuerdos. No pensemos más en ella. Se dijo con energía. Ha muerto. No existe. Pero ni aun después de muerta le dejaba en paz. Su recuerdo no tardó en resurgir, adhiriéndose a él con un interés trágico. La misma tarde que habló con su amigo en el café de la Canavier fue a la casa de Correos para recoger la correspondencia, que se hacía enviar a Marsella. Le entregaron un grueso paquete de cartas y periódicos. Por la letra de los sobres y los timbres postales fue adivinando quiénes le escribían. Una carta única de su mujer, compuesta de un solo pliego, a juzgar por su flexible delgadez. 3 muy abultadas de Tony, especie de dietarios, en los que iba relatando sus compras, sus cultivos, sus esperanzas de ver llegar al capitán. Todo ello mezclado con abundantes noticias sobre la guerra y el malestar de las gentes. Además, varios pliegos de establecimientos bancarios de Barcelona dando cuenta a Ferragut del empleo de sus capitales. De pie en la escalinata del palacio, acabó de examinar su correspondencia por la cara exterior. Era semejante a la que encontraba a la vuelta de todos sus viajes. Iba a guardarla en los bolsillos y seguir su camino, cuando atrajo su atención un sobre voluminoso, de letra desconocida, certificado en París. La curiosidad le hizo abrirlo inmediatamente, y vio en sus manos un verdadero fajo de hojas sueltas, un relato extenso que iba más allá de los límites de una carta. Miró el membrete impreso y luego la firma. El que le escribía era un abogado de París, y Ferragut presintió por el papel lujoso y las señas de su domicilio que debía ser un maître célebre. Hasta recordaba haber encontrado alguna vez su nombre en los periódicos. Empezó la lectura de la primera página allí mismo, ansiando saber por qué causa le escribía el grave personaje. Pero apenas hubo pasado los ojos por algunos renglones. Detuvo su lectura. Tropezó con el nombre de Freya Thalberg. Este abogado había sido su defensor ante el Consejo de Guerra. Se apresuró a guardar la carta, dominando su impaciencia. Sintió la necesidad de silencioso apartamiento y soledad absoluta que experimenta un lector apasionado al adquirir un libro nuevo. Este manojo de papeles contenía para él la más interesante de las historias. Al dirigirse a su book, le pareció el camino más largo que otras veces. Ansiaba verse encerrado en su camarote, lejos de toda curiosidad, como si fuese a realizar una operación misteriosa. Freya no existía. Había desaparecido del mundo de un modo infamante, como desaparecen los criminales, doblemente sentenciada, pues hasta su recuerdo era repelido por las gentes. Y Ferragut, dentro de unos momentos, iba a hacerla resurgir como un fantasma en la casa flotante que ella había visitado en 2 ocasiones. Podía conocer las últimas horas de su existencia, envueltas en un misterio de desprecio. Podía violentar la voluntad de sus jueces, que la habían condenado a perder la vida y a perecer después de muerta en la memoria de todos.
Con verdadera avidez se sentó ante la mesa de su camarote, poniendo en orden el contenido del sobre. Más de 12 hojas escritas por ambas caras y varios recortes de periódicos. En estos recortes vio el retrato de Freya, una imagen dura y confusa. La reconoció únicamente por su nombre puesto al pie. Ella había sido otra mujer. Vio también el retrato de su defensor. Un abogado viejo, de aspecto pulcro, con melenas blancas finamente peinadas y